Jesús, qué gusto verte, como cada martes. ¿Cómo estás, querida Marta Alicia? Un gusto, de verdad, Marta un Alicia, ya placer. me Marta cambiaste de Alicia, ya te nombre. dije Marta Olivia, ¿cuál Marta Alicia? Oye, ¿de dónde saqué yo el Marta Alicia? Primero que nada, no conozco a En el ninguna país de Marta las Alicia. maravillas. No conozco a ninguna Marta Alicia, que es lo peor del caso. Pero estabas pensando Perdóname, en Alicia en el país de las maravillas. perdóname, querida Marta Olivia. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu gran audiencia. Efectivamente, pues este martes ni te cases ni te embarques, en donde pues no podemos dejar de comentar, por supuesto, la postura de Donald Trump y la respuesta a la doctora Claudia Sheinbaum, que me parece, querida, que viene a enmarcarse en diferentes aspectos en materia geopolítica. De entrada, es un hecho, el mundo ya no va a ser igual, el mundo de los bloques como lo conocemos, ese mundo del bloque norteamericano, del bloque europeo, del bloque asiático, comienza ya a derrumbarse del bloque sudamericano ante un multilateralismo que comienza cada día a consolidarse más. Esto debido principalmente, por supuesto, a la irrupción de China como uno de los principales jugadores en toda esta discusión. El poderío de China que ha ido alcanzando a través de los últimos años lo sitúa en una posición divergente a un sistema económico que aun y cuando ha sabido aprovecharlo en muchos sentidos, le ha dado un rostro propio y sobre todo le permite retar esa hegemonía norteamericana que fue muy placentera para Washington después de la caída de la Unión Soviética, porque efectivamente de manera bélica Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica. Sin embargo, en cuestión financiera, China se encuentra ya en una situación mucho más privilegiada y ha ido extendiendo lo que se conoce como la nueva versión de la ruta de la seda. Esa ruta de la seda que hace ya siglos le permitió a China, a la India, a Bangladesh convertirse en potencias mundiales, posteriormente derrumbadas por la llamada guerra del opio, patrocinada por Inglaterra, por Estados Unidos e incluso por la propia Rusia, sin obviar a Francia. Pues China regresó por sus laureles después de ese llamado siglo de la humillación que le propinó Inglaterra, después de ese episodio tan oscuro de las guerras del opio, en donde la obligaron a abrir distintos puertos, distintos caminos para el comercio, que no fue otra cosa más que la expoliación completa de recursos naturales por parte de Occidente, que de esa manera se empoderó. Después de todo este tiempo, China se fue recuperando hasta situarse en la posición que hoy por hoy se ubica. Y esa posición le permite negociar con prácticamente ya toda América Latina, querida Marta. Hoy China, América Latina es su segundo socio comercial a nivel mundial. Imaginemos eso, segundo socio comercial de China, América Latina. México no ha aprovechado esta ola de inversiones, el que más ha sacado provecho es Brasil, pero la realidad es que México apenas acapara el 0.4% de lo que China invierte en este lado del continente. Sin embargo, a Estados Unidos no le agrada, por supuesto, para nada tener en su patio, como ellos lo consideran, porque así lo han considerado durante años, aunque hoy el patio trasero de Estados Unidos es Europa. La realidad es que para algunos norteamericanos, América Latina, creen tontamente que sigue siendo su patio trasero y no les gusta que China se encuentre ya totalmente posicionado en el mismo. Por lo tanto, ese mundo de bloques ya no va a existir. Si pensamos ahora que Donald Trump es un personaje antiglobalista, a pesar de que se ha beneficiado constantemente de la globalización, porque él se vende como un anti-establishment, un antisistema, cuando en realidad ha sido uno de los grandes beneficiarios del sistema. Él y su socio, Elon Musk, que por cierto, mucha gente no dudo de la inteligencia de Musk en cuestiones tecnológicas, pero en cuestión administrativa es un pelmazo, a tal grado el señor, perdón que lo diga así, que si no hubiera sido por un préstamo multimillonario que le dio el gobierno norteamericano, Tesla estaría derrumbado, estaría en quiebra. Hoy por hoy, sin embargo, se ubica en una posición estratégica para él y para sus empresas que le permiten, por supuesto, no dar declaraciones y dar posicionamientos bastante, pero bastante disparatados, como que puede llevar a cabo reducciones multimillonarias del gasto y todo eso, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero lo sitúo también a él para entender este entorno que rodea a Donald Trump, querida Marta, en donde te topas también con un Thomas Homan, al llamado zar de la frontera, que dice, por supuesto, vamos a sacar a 13, 14 millones de migrantes, y te topas con un Marco Rubio que dice, hay que llevar a cabo más bloqueos comerciales y hay que irnos sobre México, sobre Colombia, sobre Brasil y seguramente también sobre Uruguay y asfixiar a Venezuela, porque son gobiernos que van en contra de la democracia, en contra del libre comercio, cuando ellos mismos están yendo en contra del mismo comercio. Ese es el entorno que rodea a un Trump que el día de ayer lanza estas amenazas
muy acordes a la política que él había seguido durante su campaña, a la verborrea que él había lanzado durante su campaña y que le gusta a ese target que lo sigue, que le agrada a esa élite, incluso financiera, que ha puesto mucho dinero en su proceso. Eso es un hecho innegable. ¿Por qué? Porque les está dando herramientas en un momento dado en el tema del narco, en el tema de la migración. Sin embargo, Trump es un hipócrita, Marta, y perdón que lo diga así y utilice tantos calificativos, porque él sabe perfectamente, él sabe que si quisieran acabar con las drogas, no pasa por México. Él dijo, México tiene el poder para hacerlo. No, no es verdad. El poder para hacerlo lo tienen ellos. Ellos son los que podrían acabar con los cárteles si quisieran, pero no van a querer porque los utilizan, porque ellos los crearon y ellos los financian y ellos los arman. Por lo tanto, para su negocio, que es el mercado de las drogas, que es un mercado intervencionista, por eso te hablaba de Occidente, de cómo derrumbaron ese poderío de China en esa época a través de una guerra con las drogas, que era el opio. No, ellos no lo van a hacer nunca, pero lo utilizan de pretexto. Trump lo único que confirma es que siguen utilizando el mercado de las drogas como pretexto intervencionista y con una finalidad netamente económica. ¿Quiere acabar con la migración? También es muy sencillo, que deje de meter las narices en la política económica de los países centroamericanos que les permitan realmente desarrollarse de manera adecuada y que castiga a los empresarios, a los grandes empresarios que muchos metieron lana en su campaña y los que no, quiero ver que tenga los tamaños de enfrentarlos para que dejen de estar contratando trabajadores ilegales a los que explotan literalmente y que les den todos sus derechos laborales o que él mismo busque la forma en llevar a cabo una reforma migratoria de gran calado. Por ese lado te diría, no nos embarquemos con Trump en esas declaraciones, porque aparte se está dando un balazo en el pie el hombre. Si aplica un arancel como quiere 25%, va de menos 3.6 a menos 7% la contracción de la economía norteamericana. Estás hablando de un daño brutal. Y otro punto, querida Marta, Marta Olivia, otro punto fundamental. Esta política de aranceles ya demostró que no sirve. Durante su primer periodo ya demostró que no sirve. Cuando la aplicó Donald Trump, generó más costos que beneficios, incluso para el propio pueblo norteamericano, porque el costo final lo termina pagando el consumidor, no lo terminan pagando como quieren vender esa idea las empresas como tales. Y otro punto, hay ejemplos muy palpables que cuando le aplicó esa política arancelaria a China y China le respondió igual, le generó una crisis muy fuerte a las empresas norteamericanas dedicadas precisamente al mercado asiático. Perdieron un mercado de más de 24,000 millones de dólares. Hubo empresas que tuvieron que cerrar literalmente. Hubo pérdida de empleos a raíz de estas políticas arancelarias de Trump. Y eso es muy poco lo que se dice en la prensa corporativa. Y la realidad es que lo único que hizo fue enfrentarlo en un escenario en donde no tiene todas las de ganar. Por eso creo que hace muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum en decir, si tú me aplicas un arancel, yo te voy a aplicar un arancel, porque a final de cuentas es arancel por arancel. A final de cuentas vamos a negociar, ¿no? Pero vamos a negociar de manera adecuada, vamos a negociar sin subordinación, vamos a ver las cosas para trabajar en conjunto, pero no nos hagamos que la Virgen nos habla, porque cuando él habla de fentanilo, pues entonces que cheque la frontera mejor de Canadá, porque por ahí entra la mayoría del fentanilo a los Estados Unidos, o que hable con sus industrias farmacéuticas para que dejen de estar produciendo fentanilo de manera ilegal para rendirle cuentas a un mercado interno. Entonces, me parece que Trump juega mucho con esa hipocresía clásica de Estados Unidos y sí creo que la doctora Claudia Sheinbaum da una respuesta adecuada, da una respuesta al nivel de la agresión por parte de Trump. Claro, dejando muy en claro algo, querida Marta, eh, una cosa es, como diría, ahí sí voy a citar a un personaje que no es muy de mi agrado, pero bueno, que es Carlos Slim, que dijo una cosa es ser borracho, otra cosa es ser cantinero. Bueno, veremos si Trump ya en el ejercicio del poder como tal realmente lleva a cabo este tipo de acciones. No hay que minimizarlo, por supuesto que no. Mucho dependerá de cómo te pares frente a Trump, cómo negocies frente a Trump, cómo ofrezcas frente a Trump. Es cierto, México tiene una asimetría con Estados Unidos que nos pone en una posición digamos de esta manera, vulnerable, pero tienes ventajas, también tienes tus ventajas, también tienes tus armas, y si sabes apretarlas correctamente, incluso un problema de inflación le puedes generar al mercado norteamericano, y mira que los estadounidenses, cuando les tocas el bolsillo, cuidado, cuidado, porque entonces Claro. sí comienzan a generarse una molestia, ahí está el resultado con Joe Biden, ¿no? Claro, y es lo que hablábamos un poco antes, Jesús, con Guadalupe Correa. Sí,
¿hasta qué punto Trump consultó con los empresarios que tienen su dinero en México y en qué momento ellos dijeron, sí, adelante, aviéntate, ¿no? Me parece que es, ahora, yo lo que comentaba antes de que entraras es de que Justin Trudeau le habló ayer mismo a Donald Trump y ya bien tranquilito, bien calladito, bien, le habló luego inmediatamente. ¿Cómo ves desde afuera esta estrategia? O sea, la presidenta lo que hace, le hace una carta y le recuerda todo lo que ha hecho México para avanzar. Y ella dice en la cuestión de migración, ha disminuido la migración, que para mí se me hace que esto va a continuar, pero bueno, ha disminuido, pero los migrantes no llegan a la frontera si no hubiera una promesa de una oficina pública de Estados Unidos de que les va a dar asilo. Ojo ahí, van porque va esta promesa. Entonces, ahí es una, y otro de los temas que nosotros abordábamos antes era cómo entra. O sea, estamos hablando de los agentes de aduanas México, Estados Unidos, pero también México, perdón, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuándo has escuchado una investigación para averiguar cuántos están coludidos y cuántos, y esos son los de menos, esos son los empleados, sino los grandes capitales que permiten y los funcionarios y toda esta gran red de corrupción, Jesús? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no he escuchado todavía después de, a ver, la guerra contra las drogas fue hace más de 50 años, ¿no? Que la dictó Richard Nixon. En todo este tiempo yo no he escuchado una guerra en contra de la trata de personas, en contra del tráfico de migrantes. No he escuchado para nada una declaración de ese tipo, aun y cuando es uno de los rubros en donde el crimen organizado genera importantes ganancias. ¿Por qué? Porque les conviene que siga funcionando así. Yo incluso agregaría a lo que ustedes excelsamente comentaron. Para mí, mucha de la migración la generan las propias empresas norteamericanas en los países de origen. La genera el propio sistema económico que rige desde Estados Unidos en América Latina. La genera ese neoliberalismo que empobrece a naciones de Centroamérica con el afán de expoliar los recursos naturales. Le empobrece esa visión que tiene el neoliberalismo y que tienen este grupo de los llamados siete magníficas, así como los fondos buitre y demás, de que Centroamérica es desechable y que lo único que importa de Centroamérica es precisamente la minería, es el agua, es el petróleo, en fin. Eso es lo que empobrece a América Latina. La corrupción por parte de sus gobernantes, por supuesto. La violencia propiciada por las propias organizaciones criminales que patrocinan las agencias de inteligencia norteamericanas. Entonces, ellos mismos generan la migración y la generan porque la necesitan, querida. La generan porque para ellos es un negociazo completamente. Para ellos, a final de cuentas, tienen un déficit de más de 6 millones de empleos si ya mañana decidieran sacar a todos los migrantes de ese país. Es decir, ni aun cuando todos los norteamericanos dispuestos a hacer ese trabajo, como allá les llaman los blanquitos, no yo, así les dicen allá, decidieran entrarle, aún así les faltarían 6 millones. Estarían atentando en contra de sí mismos con una acción de ese tamaño. Han estructurado completamente su economía basados en la migración desde el principio como país de los Estados Unidos. Y así ha sido. Ahora la migración ilegal la han convertido en un negocio en la cual no sale beneficiado el migrante, no sale beneficiado el coyote, no sale beneficiado el tipo que los deja pasar. Los grandes beneficiados, ¿quiénes son? Los empresarios que los están reclutando, los delincuentes que los están reclutando, que te permite hacer una política de presión hacia América Latina. Eso es lo que han hecho con la migración completamente, cuando ellos mismos lo han provocado. Hay gente que a mí me dice, es que tú eres anti-yanqui. No, de verdad no. Simplemente creo que Estados Unidos ha generado esa situación, ha generado todos estos conflictos y los utiliza para su propio beneficio históricamente, ni siquiera es una opinión. Ahí está la historia. Históricamente aprovecha todo tipo de conflictos que genera para tener una posición de hegemonía y de predominancia. Incluso hay un dato que a mí me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención en toda esta discusión de la figura de Donald Trump. Realmente, con los fondos buitre perdieron con Trump. No, mucha gente dice, BlackRock perdió. No, BlackRock apostó, es cierto, a Kamala Harris y tiene vínculos con el Partido Demócrata. Pero al final de cuentas, para todos ellos es una ganancia, gane Kamala Harris o gane Trump, porque son exactamente lo mismo al momento de llevar a cabo acciones de política exterior. Puede ser que se modifiquen en algunos puntos en política interior. Puede ser que sí, Harris sea
más prudente en sus declaraciones, que no fue mucho en la campaña, por cierto, en cuestión de racismo y de discriminación, que en eso Trump sin duda alguna es muy cuestionable, pero a final de cuentas siguen representando esos mismos intereses en la política exterior. La diferencia, y es ahí donde nosotros salimos perdiendo, es que el grupo elitista que apoya a Trump es mucho más proclive a golpes de Estado en América Latina, a meterse en América Latina, mientras que el grupo que estaba apoyando a Kamala es más, dice, al otro lado del planeta. Pero a final de cuentas, son los grandes ganadores con la llegada de Trump, con la pérdida de Harris, son estos grupos de Silicon Valley, estos grupos, por supuesto, de Vanguard, de BlackRock y todos ellos, quienes se conforman como una corporatocracia que determinan este tipo de actos. Entonces, ellos mismos tendrán que ser los responsables de detener a Trump en un momento dado, decirle, eso no lo puedes hacer, o esto sí se puede hacer, o no puedes ir por aquí, o nos vas a terminar afectando a todos. A mí, insisto, y me parece conforme a lo que me comentabas, me parece que en el caso de Justin Trudeau, hay que recordar que Justin Trudeau está a punto de perder el poder en Canadá. El Claro, avance de los conservadores es muy grande. Hoy por hoy me parece que Trudeau ya no tiene el control realmente de la conversación en Canadá. Por eso vemos a varias provincias decir que salga México de la discusión, porque muchos de ellos son conservadores que tienen esa empatía con Trump de buscar acuerdos bilaterales más que trilaterales, precisamente para derrumbar o ir derrumbando este concepto de los bloques para poder ahora sí confrontarse con China en un momento dado en materia comercial. Pero me parece que el caso de Trudeau es un personaje muy lastimero, es un personaje que ha aceptado jugar el papel que, bueno, históricamente lo ha hecho. No quisiera decir una palabra muy ofensiva, pero sí es descriptiva de parásito de los Estados Unidos, de la economía norteamericana. Jamás le llevarán la contra a los Estados Unidos, siempre jugarán a su favor, aunque Estados Unidos los maltrate, porque no olvidemos que Trump ya maltrató a Justin Trudeau. Si fue gracias a López Obrador que Justin Trudeau se metió al Temec, porque Trump no lo quería y tuvieron fuertes diferencias entre ellos por la manera en que Trump lo llegó a tratar. Entonces a mí me parece que la postura de Canadá era una postura esperada, sobre todo si pensamos también que, y perdón que no vuelva tan coloquial, pero hay mucha envidia de Canadá hacia México, mucha envidia por la forma en cómo México ha ido aprovechando varios aspectos comerciales, varios mercados, y Canadá no ha podido o no ha querido hacer, y en muchos sentidos por la manera en cómo se ha relacionado con el gobierno norteamericano. Entonces, por supuesto que a Canadá le conviene más sacar a México del TEMEC, porque ellos creen o piensan que de esa forma pueden competir más abiertamente en ciertos mercados con México. Pero la realidad de Canadá es que sigue siendo hoy por hoy un país que está igual que Europa. Han respondido tanto ya a los intereses norteamericanos en el conflicto de Rusia, en el genocidio palestino y ahora en este caso de Temec, que se han confrontado ilusamente con China y sobre todo se han ido alejando de sus propios principios y afectando a sus propios ciudadanos, ¿no? que es, hay que tenerlo bastante claro. Oye, nos cayeron aquí los, ¿cómo se dice? Fanáticos de Trump. Dice, Trump trae un plan más nacionalista y humanista. Bueno, hay quien hasta confundió tráfico de personas con trata de personas en su amor a Trump hoy y pro Estados Unidos. Pero bueno, aquí hay de todo como en la viña del Señor. Jesús, siempre es un gusto escucharte, aprenderte aquí como cada martes de no te cases ni te embarques. A mí me pareció lo de Trudeau, dije, el primer pensamiento que me trajo a la mente es, ya te vas. O sea, ya te vas, ya perdiste, ya entregaste, de hecho no vas a ganar ni siquiera en los partidos que te llevaron. O sea, ya, ¿qué es la respuesta? Pero fíjate, Jesús, que lo que me sorprende es que en ciertos medios tradicionales de color verde, hacen los titulares siguen siendo, o sea, se solazan cuando hay un reclamo o hay una cuestión contra México, en un afán de denostar a la presidenta y de minimizar sus logros, lo hacen extraordinario. Y veía yo, ahorita en la respuesta le dan así un cintillo de nada, ¿no? O sea, en las noticias ahorita que están cambiando minuto a minuto, le dan así como, dijo esto, ¿no? Y ahí empiezas a notar tú en el periodismo tradicional, sobre todo el periodismo de derecha, cómo
cómo están más de lado, estarían felices si un día México se anexara a Estados Unidos y creyendo que de esta manera vamos a parecernos, qué terrible, vamos a parecernos a ellos. Pero bueno, ahora sí que mi comentario al margen que no tenía que hacer. ¿Qué te iba a decir? No, y siguiendo con él, deja de decirte algo mucho más ligero, y lo digo con todo respeto, de verdad, lo comento porque me llamó la atención. Obviamente que para poder realizar comentarios, pues tú sabes que tiene uno que seguir ciertas cuentas, checarlas, revisarlas y todo eso, ¿no? Y me puse a seguir dos que tres cuentas radicales de derecha que de verdad ya tienen su bandera, ya tienen su constitución, ya tienen su himno para independizar Nuevo León y llevárselo a Estados Unidos. O sea, hacer algo así como Texas, más o menos es lo que ellos quieren hacer. Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿hasta qué grado llega de repente el desvarío de muchas personas y ese complejo de inferioridad que te lleva a fingir una superioridad hacia los demás desde un concepto racial, desde un concepto de clase, cuando en realidad está sumamente limitado en muchos aspectos que tienen que ver con tu propia identidad como país y como ciudadano? Y eso muchas veces lo vemos. El caso concreto de este diario que mencionas, pues es procedente del norte, ¿no? Y son de esos diarios que efectivamente tienen esa política en donde, como bien dijo en alguna ocasión el maestro Jorge Barguengoitia, muchas veces lo más lamentable del mexicano llega a ser el propio mexicano que se siente gringo, ¿no? Cuando los gringos ni siquiera te voltean a ver en muchas ocasiones, ¿no? Pero, y eso es lamentable, no se trata, por supuesto, de no cuestionar, de no criticar, no se trata de caer en un nacionalismo, patrioterismo, tampoco, pero no se trata, por supuesto, de destacar a personajes que intentan dañarte como país, porque su postura es dañar como país, no selectivamente, y que tú juegues un papel todavía de promoción a esas actitudes y a esas posturas que en definitiva, pues lo único que muestran es hasta dónde están tus intereses y cómo lo que a ti te importa es imponer tus intereses individuales, pero jamás a favor de un colectivismo, ¿no? Y apoyados por Fer, el de Maná, que dice que si todos trabajaran como los regios, o ideas tan absurdas y tontas cuando dicen que Nuevo León paga más impuestos para mantener, o sea, son ideas que no entienden que eso es lo que les ha sembrado la derecha, que es lo que ha sembrado este odio, este no hacer consciente y una desinformación, híjole. Absurda. Así me voy a quedar, Jesús, absurda. Pero bueno, gracias, Jesús, gracias por estar con nosotros como cada martes. No, hombre, queda Marta Olivia, para mí te lo digo y te lo reitero siempre, eres un referente periodístico y es un honor compartir contigo estos minutos. Gracias, muy buen día, feliz fin de semana, feliz semana, ya el fin de semana, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Es que me dejaste yo con esa nota del que se quieren indexar allá. Cuando yo era, rápido, Jesús, lo he comentado en otro momento, cuando yo era pequeña, creciendo en la frontera de Tamaulipas, en la primaria, en el 80, todo el mundo brincaba de gusto porque decían que para pagarle la deuda a México, a Estados Unidos, nos íbamos a tener que ir toda la frontera para allá y los niñitos y las mamás de los niñitos bien contentos, pero no, yo los veía raro, yo no sabía, porque yo creo que nací así, yo no sabía, yo decía, ¿qué diablos es eso? ¿Por qué están contentos, no? Pero bueno, así nacimos. Gracias, Jesús. Muy buen Ay, día. querida. Hasta pronto.